Bienvenidos a Exclusiva, Noticia al Minuto. Continuamos con Henry Ramírez y la propuesta de movilidad urbana. Hoy tocaremos punto transporte público de Maracaibo. Un transporte público que no era ningún ejemplo para nadie, pero que ha venido deteriorándose con la crisis económica y todo lo que los maravinos y los zulianos estamos viviendo con la actual situación. Henry Ramírez, luego de ese posgrado, de esa maestría de movilidad urbana en la Universidad del Zulia, nos da el aporte, nos ha venido aportando sobre los sistemas de transporte y sobre las soluciones, que es lo más importante para un problema tan importante como es la movilidad urbana y el transporte público. Sí, bueno, el diagnóstico, Guillermo, que podemos hacer, ¿no? Y yo creo que mucha gente ya lo está no solo sintiendo, viendo, sino sintiendo también, es que Maracaibo ha sido una colcha de retazos de varios sistemas de transporte público, todos colapsados y todos sin darle respuesta al ciudadano y a la ciudad. Tenemos un metro de Maracaibo que lamentablemente quedó por la mitad, que dividió además la ciudad en un sector de ella verdaderamente drástica porque no permite la circulación de un lado hacia otro, han tenido que hacer elevados más bien. Tenemos un BRT o un bus de tránsito rápido cuya propuesta fue nuestra desde hace muchos años, con vías exclusivas, con parada predeterminada, con vehículos biarticulados para que transportarán 100, 200 pasajeros en la circunvalación 3, que también está solo en la circunvalación 3. Y además tenemos ya colapsados los carritos propuestos que ya están casi inoperativos, inexistentes, con unos autobuses que también, rutas que tampoco ya sirven, y con unos buses rojos que tampoco se integraron. Entonces tenemos una colcha de retazo de varios sistemas que no funcionan, que colapsaron desde hace mucho tiempo y que además los carritos que ya están inoperativos, pues fueron los que llevaban la batuta en años anteriores y que en este momento por la crisis económica, lamentablemente que también hay que decir que la crisis ha golpeado también al sector transporte y que no ha permitido, bueno, un avance. Bueno, en realidad el problema del transporte no es de ahora de la crisis, es de hace muchos años atrás, pero ahora se ha agravado con la crisis, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que las autoridades, que la sociedad civil, que los mismos sindicatos, que todos los que estamos preocupados por la ciudad, discutamos este tema, lo debatamos y que hagamos una propuesta. Yo, por ejemplo, creo que el sistema de transporte público tiene que ser un sistema de transporte público integrado. ¿Qué quiere decir integrado, Guillermo? Bueno, que todas estas colchas de retazo que tenemos con algo que yo creo que el BRT o el bus de tránsito rápido es una opción válida, una opción importante, porque por el relieve de Maracaibo, Maracaibo es una ciudad plana, Maracaibo tiene además avenidas grandes donde puede haber una vía exclusiva, pues destinar una vía exclusiva para que solamente pase por ahí el autobús rápido y que además tenga paradas predeterminadas, que el carrito no esté parando cada cuadra, déjame por la esquina, como pasa muchas veces, eso congestiona y no permite un desplazamiento rápido de los vehículos, del transporte público. Además también hace falta vías exclusivas y autobuses grandes, como de hecho los hay, pero que sean toda la ciudad, no solo un pedacito de la 3, sino que sea en la Limpia, que sea en el Milagro, que sea en la Pomona, que sea en los Aticos, y que además también pueda ser suburbano, que vaya también a San Francisco, porque mucha gente que trabaja en Maracaibo vive en San Francisco, duerme en San Francisco. Henry, ¿qué necesita el alcalde o la autoridad del INCUMA, a quien le corresponda, al que le competa asumir esta responsabilidad y este problema? ¿Qué necesita para dar el inicio, aparte del debate y de esa evaluación que tú comentabas? Porque hablábamos de las unidades, de esos sistemas que deberían de integrar a la ciudad en sus 4 puntos cardinales. Pero, ¿cuál es la recomendación? ¿Qué necesita el ciudadano, alcalde o la autoridad del INCUMA para empezar esta ejecución? No, bueno, primero un poquito de voluntad política, ¿no? Porque una de las cosas que ha afectado el transporte en Maracaibo ha sido la falta de voluntad política. O, mejor dicho, los intereses políticos subalternos, distintos a la realidad y a la necesidad que tienen los ciudadanos en Maracaibo. Porque, bueno, el metro desde su planificación hasta su ejecución, lo que tenemos, mucha gente, no solo Henry Ramírez, mucha gente ha dicho que no era lo que le convenía a Maracaibo para mover a la gente. El BRT en la circunvalación 3, no sé por qué, estuvo allá en vez de estar en la Limpia, en toda la Limpia, para comenzar a mover el este y el oeste de la ciudad de Maracaibo. Entonces, bueno, primero un poquito de voluntad política, ¿no? Segundo, un poquito de conocimiento. Aquí hay un libro que yo aprovecho la oportunidad es un texto con el cual nosotros estudiamos, un texto de referencia que se llama Movilidad y Transporte, de las profesoras Rosa Virginia Ocaña, Carmen Velázquez y Joene Urdaneta, doctoras y expertas en este tema en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Arquitectura. Un poquito de conocimiento no molesta, Guillermo, ¿no? Este tema
este tema del transporte público y de la movilidad urbana en términos generales ha sido estudiado en Latinoamérica. Hay expertos en Latinoamérica. Hay un congreso ahorita que viene en Medellín, que afortunadamente estamos haciendo todos los planes para asistir a este congreso de expertos en transporte público y movilidad urbana. Entonces, bueno, hay experiencias positivas. Ahí tenemos el caso de Curitiba, que nosotros conocimos, que fuimos a Brasil, que es la pionera en este tipo de transporte con vías exclusivas, con paradas predeterminadas. Está Transmilenio en Bogotá, que es otro ejemplo. Está Santiago, que es en Santiago de Chile. Es decir, tenemos varias experiencias en varias ciudades de Latinoamérica que, debido a la crisis que hemos tenido del transporte, pues se han desarrollado, se han implementado este tipo de transporte que estamos proponiendo para Maracaibo. Ejemplos hay, expertos hay. Lo que hay es que buscarlo, tener voluntad política y planificar en la acción en su conjunto. Y por supuesto tenemos que unir esto, Guillermo, todo este sistema de transporte público que la gente necesita. A lo mejor no digamos que hay que implementarlo ya, porque sería como que desconocer la realidad. Y además que sea sostenible, Guillermo, porque no solo es que los carritos vayan y vengan y los autobuses, sino que también debemos cuidar el ambiente. Y un objetivo de la ONU, de los 15 y 17 objetivos de desarrollo sostenible que introdujo la ONU, que dispuso la ONU, el número 11 está referido a las ciudades, que es desarrollar ciudades resilientes, accesibles, inclusivas, que le permita al ciudadano, bueno, vivir con y proteger el futuro para las futuras generaciones. De eso se trata también, ese es el desafío que el sistema de transporte público debe tener para el futuro. Ser también, además de ser urbano, accesible, ser un sistema de transporte sostenible en el tiempo y que es equilibrado, amigable con el medio ambiente. Henry, el por qué el protagonismo de los sistemas de transporte y de los medios de transporte en la ciudad de Maracaibo en los últimos años han recaído en unos gremios representativos de rutas de transporte que son privadas, que son de particulares y que el gobierno, o en este caso el municipio que tiene competencia directa, ha tenido poco que ver en la ejecución de la misma? Yo creo que no es malo, Guillermo, que tú incorporas al privado a que trabaje en el sistema de transporte. De hecho, en Curitiba, en Bogotá, en Chile, bueno, estos sistemas tienen la participación privada. Lo que nos puede dejar es solamente en manos del privado el tema del transporte. Y cuando el privado entonces te quiera parar la ciudad por presionar a una tarifa pública, pues lo hace. No puede, eso es lo que no puede pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, establecer unas reglas, unas normas, que si el privado no cumple esas normas y esas reglas no puede funcionar. Por ejemplo, tiene que respetar la tarifa. Si un carrito, si un autobús no respeta la tarifa, no puede circular. Si un carrito no guarda estas especificaciones, un autobús, color, frecuencia, turno, horario, tarifa, usted no puede funcionar. Eso es lo que ha debido pasar. Ahora, eso no pasa. Eso no ha pasado. La autoridad municipal de transporte ha dejado que eso, bueno, esté a la buena de Dios, pues no hay regulación, no hay control, no hay permisología, no hay absolutamente nada de lo que debe haber en el tema del transporte público. Eso hay que retomarlo, hay que recuperarlo. Yo creo que el INCUMA tiene que pasar solo de ser transporte público a ser una Secretaría de Transporte y de Tránsito y de Circulación. Porque el otro tema también, Guillermo, que en el transporte público, tanto como en el particular y privado, como en el público, hay que meterle el diente, es al tema de cómo la gente conduce. El sistema de la vialidad, la semaforización, la seguridad vial. Oye, ¿cuántos transportes públicos aquí no chocan diariamente y como Pedro por su casa no responden y se van? Y entonces yo creo que esa forma una anarquía y un descontrol terrible que yo creo que hay que también abordarlo y que hay que darle respuesta y solución. Henry, hay un antecedente en Maracaibo de red maestra y de red secundaria. Dentro del plan, dentro del proyecto concebido de la manera que tú lo estás planteando, ¿está incluida retomar estos sistemas de red maestra y red secundaria? Lo que estoy proponiendo es un BRT para toda Maracaibo, un bus de tránsito de transporte rápido, con paradas preestablecidas, con vías exclusivas, con autobuses de 100, 200 puestos, con aire acondicionado, que la gente pague un solo boleto que sea integrado y que, bueno, por supuesto, algunas especificaciones de la red maestra que funcionaron, yo te he dicho que no tiene por qué pasar por el centro, todos los carritos o todas las rutas o todas las vías, porque hay gente que va de La Pomona para la Bellavista, de La Pomona para trabajar, para 5 de julio o para Raúl León y para los Plataneros, para la Limpia, no tiene por qué llegar al centro. Entonces pueden haber rutas que le den toda la vuelta a la ciudad sin necesidad de pasar por el centro y por supuesto también el tema de la integración. Ahora hay que ver por qué, revisar todos esos modelos, por qué fracasó la red maestra, Guillermo. Bueno, hay que ver, parece que fue la implementación, parece que fue el pago, parece que fue el cobro, bueno, todos estos elementos, porque yo me pregunto, ¿y por qué en Transmilenio los buses son privados, Guillermo, y funciona?
¿Por qué en Curitiba también participa la empresa privada y funciona? ¿Por qué en Santiago de Chile la empresa privada participa y funciona? Bueno, hay que ver qué pasó con esos modelos, esos ejemplos. Lo que tenemos que ver, este es un servicio público, Guillermo, que no se le puede sacar provecho. Nadie puede estar pensando que cuánta comisión se va a ganar y cuánto negocio va a hacer con un tema que es tan delicado ahorita, que está sufriendo tanto y padeciendo la gente cuando sale de su casa, cuando se regresa. Ya era patético y era un desastre hace unos años. Ahora, bueno, con esta crisis que tenemos, se ha vuelto peor, pues. Bueno, muchas gracias. Soluciones al transporte público en Maracaibo. Una red que integre la ciudad de Maracaibo sin necesidad de pasar por el cuello de botella que significa el centro de la ciudad de Maracaibo. Planteamientos de Henry Ramírez. Lo vieron por aquí. Exclusiva, noticia al minuto.